Bienvenidos a Cocina en Breve. Un saludo. Hoy toca albóndigas en salsa. Para esta ocasión vamos a utilizar un robot de cocina. Disponemos la jarra en el robot de cocina con el útil de las cuchillas. Ahí vamos a añadir la leche, la miga de pan y el huevo. Tapamos todo y lo ponemos a triturar durante 10 segundos en intensidad 7. Mientras trituramos pondremos siempre el vaso dosificador en la tapa. Una vez ha terminado vamos a añadir la carne picada, el perejil y la sal. Lo volvemos a tapar y en esta ocasión ponemos a triturar durante 15 segundos en intensidad 5. Ya tenemos la mezcla de la carne hecha y nos disponemos a apartarla en un bol. Volvemos a poner la jarra en la máquina y nos disponemos a añadir la cebolla y el ajo cortado en pequeños trozos. Tapamos y trituramos durante 10 segundos a intensidad 7. En este momento añadimos el aceite y lo tapamos sin el vaso dosificador. Esto lo vamos a cocinar durante 9 minutos a 120 grados en intensidad 3. Mientras se está cocinando, vamos a hacer las albóndigas. Si prefieres no tocar las albóndigas con la mano, un buen método es este que estamos utilizando. Ponemos un poco de harina en un vaso estrecho y añadimos la carne. Comenzamos a darle vueltas con cierta energía y el resultado va a ser una albóndiga perfectamente redonda. Repetimos el proceso para toda la carne. Cuando la máquina te indica que ha terminado de cocinar, añadimos el caldo, el vino, la salsa de tomate y la cucharada de harina. Volvemos a tapar y ponemos el vaso dosificador. Cocinamos de nuevo durante 9 minutos a 120 grados en intensidad 3 y mientras se cocina terminamos de realizar las albóndigas. Ha llegado el momento de empezar a freír las albóndigas. Lo haremos en una sartén con poca cantidad de aceite a fuego medio. Según vayamos terminando de freír, las iremos añadiendo a la cesta de la máquina. Cuando la máquina indica que ha terminado de cocinar, introducimos la cesta llena de albóndigas en la jarra, tapamos con el vaso dosificador y ponemos a cocinar durante 15 minutos a 120 grados en intensidad 3. Cuando la máquina de nuevo ha terminado, las albóndigas la pasaremos a una cacerola. La salsa restante la trituraremos durante 10 segundos a intensidad 7. Añadimos la salsa a las albóndigas y lo dejamos reposar durante unos minutos. Y ya tienes unas albóndigas preparadas para servir. Espero que disfrutes de la receta y como siempre digo, gracias por tu tiempo.